Nosotros habíamos sacado la tabla de verdad de un problema de diseño. A partir de eso sacamos la ecuación y después la simplificamos y armamos el circuito. Entonces ahora el proceso inverso sería que, dado nosotros un circuito, al menos poder sacar la ecuación. Podríamos sacar la tabla de verdad, que es ir viendo caso por caso. Pero bueno, nada más en este caso lo que vamos a hacer es eso. Nosotros sacar desde un circuito, vamos a poder sacar su ecuación y ya está. Entonces, el circuito es el siguiente. Bueno, vamos a hacer dos ejemplos. Tenemos una compuerta AND. Tenemos aquí una compuerta AND. Esta compuerta AND es una AND de 3 entradas. Y aquí vamos a tener la línea A, la línea B y la línea C. Esto no. Tenemos la línea A, la línea B, la línea C. Después tenemos que a esa compuerta AND, pues entran los tres, pero aquí vamos a tener A negada. Luego aquí entra B. Y aquí entra C. Entonces, tenemos una AND de 3 entradas, es posible. Y ya, luego a su vez tenemos por acá una compuerta OR. Tenemos una compuerta OR y a esa compuerta OR también nada más, bueno, tiene 2 entradas nada más, que es una entrada D, por aquí, y A, pero normal. Y A de esta forma. Y a su vez, esas, aquí vamos a tener que esa OR tiene una negación, haciendo que se convierta en una compuerta NOR. Y luego estas dos salidas que tenemos por aquí van a entrar a otra compuerta más. Y esa compuerta va a ser otra compuerta AND. Entonces lo vamos a tener así. Entonces tenemos esto ya. Entonces aquí hay que sacar cuánto vale F. Entonces, para realizar este ejercicio, pues hay que hacer, no hay más que ir haciendo poco a poco las multiplicaciones o las OR que nos vayan pidiendo. Entonces, por ejemplo, aquí, pues en A, por un lado, estamos aquí en A, luego negación y sale A negada, ¿no? Por lo cual, si yo recorro hasta la entrada, solamente entra A negada. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Luego, si yo sigo B, pues B no tiene nada, entonces aquí llega B directamente. Lo mismo pasa con C. Entonces, la AND de estas 3 entradas, ¿cómo sería? ¿Cómo? ¿Cómo? No. La salida de la AND de estas 3 entradas, ¿cómo sería? ¿Sería 0, 1, 1? No. En ecuaciones recuerda que nunca hay que sustituir. Entonces, ¿está negada BC? Ajá, así, exactamente. A negada BC. Y entonces quiere decir que todo este cable de aquí representa eso, ¿no? A negada BC. Entonces quiere decir que aquí sigue entrando lo mismo. A negada BC. Entonces ya, eso es por un lado. Luego, por la parte de abajo, pues nos damos cuenta que A entra también por acá, porque A es esto, y llega hasta acá, ¿no? Esto es A. Entonces a esa OR entra A y D que entra aquí. Entonces la salida aquí sería A más D, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso?
Sí, sí, sí. Sí. Entonces, si yo lo niego, entonces es negar todo lo que le entra a la NOT, es decir, todo lo que le entra es A más D, y todo eso negado. Ujú. Nuevamente, una vez más, recuerden que ustedes no podrían poner A negada más D negada. Eso está mal. Bien. Entonces, tenemos A más D y todo eso negado, lo cual implica que aquí, pues, sigue la misma línea, y entonces quiere decir que a esta AND le entra por aquí A más D negada, ¿no? Todo eso negado. Entonces, finalmente, la ecuación de salida, ¿cómo quedaría? Negada, BC, más A más D negado. No, No, exactamente, esa es una AND. es cierto. A negada BC, y todo eso por A más D Negado. más D negada. Y ya está. Entonces, esta es nuestra salida. Bien, si nosotros quisiéramos ver si hay una forma de hacer más simple este circuito, lo que podemos hacer es simplificar esto, ver si es posible simplificar. Es decir, estamos partiendo de un circuito. Nosotros no sabemos si el circuito está completamente simplificado o no. Recuerden que cuando hacemos las tablas de verdad, en las tablas de verdad primero sacamos una superecuación sota y después la reducimos con álgebra de Boole a una ecuación más pequeña. Pero están de acuerdo que yo les he comentado que ustedes pueden realizar tanto la cosota súper grande como la chiquita, y ambos dos son equivalentes, ¿no? Entonces, cuando ustedes están con esto hay que corroborar si esta simplificación es la mínima. Entonces vamos a simplificar. Tenemos A negada BC. ¿Cómo podría simplificar eso que está allá adentro? ¿Cómo podría cambiarlo? El A más D, todo eso negado, ¿cómo podría cambiarlo? Poniendo A negada. Pues no se puede, ¿o sí? Sí se puede. Sí. Sí. Si ven su tablita del álgebra de Boole, sí se puede. ¿Una multiplicación, profe, de A negada por D negada? Exactamente. Aquí recuerden que, bueno, voy a borrar tanto esto. Ustedes, si lo ven en su tablita, esto, cuando tienen una suma y todo eso negado, le pueden aplicar una cosa que es la ley de Morgan. Le pueden aplicar esto que es la ley de Morgan. Y entonces, así como lo dijo su compañero, la suma, todo eso negado, equivale a A negada BC. Y aquí adentro, a A negada por D negada. Entonces, recuerden, ahí pueden aplicar justamente la ley de Morgan. Entonces, si nosotros hacemos esta multiplicación, pues quedaría A negada por BC por D negada. Entonces, A negada por A negada. 1. No. 0. No, tampoco. En las multiplicaciones lo tienen como A por A. ¿Cuánto es? A cuadrada. No, ¿quién dijo eso? No. A sola. A sola. Aquí no existen los cuadrados. Se nos salió el álgebra. A por A es igual a A. Entonces, A negada por A negada, ¿cuánto sería? A negada. A negada, exactamente. O sea, si ustedes tienen 0 por 0, pues es 0. Si es 1 por 1, es 1. Entonces,
siempre va a ser A por A, va a ser A, y A negada por A negada es A negada. Entonces quiere decir que la simplificación final quedaría como A negada, B, C, D negada. Y entonces ya no pueden hacer más, ¿no? O sea, sería la simplificación máxima. Ya no pueden factorizar ni hacer nada, ¿no? Entonces, si ustedes armaran el circuito de esta ecuación, podrían hacer algo así. Tendrían A, B, C y D. Y entonces igual el A lo tengo negado por aquí. El D lo tengo negado por acá también. Ay, eso es un diodo. El D lo tengo negado por aquí. Y todo eso lo voy a hacer así muy directo a una AND de 4 entradas. Todavía la de 4 entradas existe. Ya la de 5 me parece que no. Entonces quedaría así. Y entonces esto es F. Entonces, esa es una. O si utilizamos la versión de 2 entradas, pues sé que el circuito sería, aquí lo voy a poner, A, B, C, D. Como es una AND de 4 entradas, si utilizamos la versión de 2, pues sería, bueno, esto no cambia, la negación aquí y la negación acá. Lo que podría hacer es multiplicar primero 2, o sea, estos 2. Luego multiplicar estos 2. Y entonces están de acuerdo que aquí tendría A negada, B. Y aquí tendría, aquí va esto acá. C de negada. Ajá, C de C negada. de Y entonces, para sacar lo último, pues yo puedo multiplicar estas, ¿no? Y con esto ya saco A negada, B por C de negada. Entonces, pues si se dan cuenta, este circuito respecto de este, pues son casi equivalentes porque tengo una compuerta, 2 compuertas, 3 compuertas, 4 compuertas, 5 compuertas en total. Y aquí igual, una compuerta, 2 compuertas, 3 compuertas, 4 y 5 compuertas. Pero la diferencia radica en cómo se está armando. Si se dan cuenta, este está compuesto de NOTs y ANDs. Y este de acá arriba no, está compuesto por ANDs, NOTs y OR. Entonces recuerden que un circuito no es único. Así como las ecuaciones no son únicas, un circuito tampoco es único. Puede haber circuitos más simplificados, puede haber circuitos más laboriosos, o puede haber circuitos que hagan cosas semejantes, pero, que se vean circuitos que sean diferentes, pero al final todos esos deben de hacer lo mismo. Entonces, en este caso, pues la simplificación es que yo pueda implementar una compuerta AND de 4 entradas, que existen, esas sí existen, pero pues si no, pues con la de 2 entradas, pues puedo cambiar el circuito, sí. Y pues bueno, eso ya dependerá de cada quien. Pero recuerden, el punto es que se pueden tener, este es un circuito que obedece a esta ecuación y hace lo mismo que esta, que obedece a esta ecuación, que obedece a este circuito, pero que a su vez también puede obedecer a este. Entonces, puede obedecer a ambos dos. Y si se dan cuenta, el circuito, a pesar de que a priori es diferente, obedece a que haga esto, o que haga lo mismo que esto, o que haga lo mismo que el circuito 1. Entonces, mientras hagan adecuadamente las simplificaciones, pueden sacar muchos circuitos equivalentes y a su vez eso implica que pues va a haber unos que sean más simplificados, más simples que otros y desde luego siempre van a tener el mínimo, ¿no? El mínimo circuito que en este caso pues representa este y es el que siempre queremos, ¿no? Podemos comprar una AND de 4 entradas y ya está, ¿no? Hacer lo que se nos pide. Entonces, ¿alguna duda respecto de esto? No. Va. No, ya no. No, ya no. Entonces, ¿cuánto es A negada, negada? A. A. Siempre la doble negación es una afirmación, ¿no? Entonces, igual aquí, la doble negación es lo mismo. No se confundan si en algún momento, vamos a hacer otro ejercicio, igual de simplificación.
Vamos a suponer que tienen algo así. Tienen A. Vamos a suponer que F, una ecuación es igual a A negada. Y luego aquí tienen A negada más B negada y todo eso negado. Entonces, ojo, como siempre, si ustedes hacen esto y dicen que esto es igual a A negada por A doblemente negado más B doblemente negado, está mal. No está bien, porque recuerden que la negación de una suma, no importando cómo esté esa suma, no es la negación de los sumandos por separado. Entonces, deben de tenerlo muy, muy consciente. Entonces, si nosotros queremos simplificar esto, así como lo hicimos arriba, ¿qué tendríamos que aplicar? Oye, serían las equivalencias, ¿no? De ¿Cuál? lo que acaba de poner arriba. De ¿Cómo se doble llama? negación. Ahí se me fue. Empieza con F. No empieza con F. La ley de Morgan, ¿no? La ley de Morgan. Una de las leyes de Morgan. Entonces, si aplicamos otra vez la ley de Morgan, la ley de Morgan nos dice que es la multiplicación, ¿no? Entonces, ojo, originalmente es equivalente a que todo esto lo llame X, por decir algo así. X es igual a A negada. Y luego Y voy a decir que es igual a B negada. Entonces yo tendría la negación de X más Y, ¿no? Si sustituyo así. Entonces esto sería igual a A negada, X más Y, todo eso negado es X negada, and o por Y negada. Entonces si resustituyo, X valía A negada. Entonces es A negada por el valor de X. El valor de X es A negada. Pero no olviden que tiene otra negación. Entonces, una es producto de su negación original, que es, digamos, la primera, y la otra es producto de la negación completa. Entonces, sería A negada por Y, pero ¿quién es Y? B negada. Y aparte, su negación de arriba que tenía Y, pues sería una doble negación. De tal manera que tendrían ustedes A doblemente negada por B doblemente negada, pues ¿a qué sería igual? A negada, todo eso por A más B. no, A por B. A por B. No, por B. Así sí. Y entonces ya pueden quitar el paréntesis y tener A negada por A por B. Pero A negada por A, ¿cuánto es? 1. No. ¿No? No, tengan a la mano sus tablas, porfa. Es 0, ¿no? Es 0, exactamente. Entonces, esto de aquí es 0. 0 por B, y entonces esto sería igual a 0. Entonces, quiere decir que si ustedes no tienen dos entradas, pero tienen esta ecuación, no importando cómo varíen las entradas, o sea, si es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, si ustedes hacen la tabla de verdad, A, B, y hacen todas las posibilidades, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, lo que estamos viendo es que F, sin importar cómo varíe, siempre sería 0. Entonces es lo que estamos viendo ahí. Entonces, pero la parte importante de eso es esto. Si ustedes están jugando por alguna razón o necesitan jugar con dobles negaciones, entonces primero hay que tener mucho cuidado de aplicar bien esto. La ley de Morgan hay que aplicarla muy bien. Y no olvidar que si algo tiene una negación de antes, hay que pasarla. Hay que pasarla hasta que de alguna manera la pueda deshacer. Como acá. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Sí, varios de ustedes no sé por qué copiaron todo el apunte,
si en el apunte, nunca dije que copiaran todo el apunte en primera, luego dije que nada más tenían que copiar lo que habíamos visto y que les sirviera como guía, pero ahí fueron y copiaron todo el apunte. A muchos les puse, ¿para qué lo copian si ni entienden? ¿No? ¿Me perdona? Pues sí, ¿no? Copiaron como, ¿cuántas páginas tenía el apunte? Como 15 y copiar, de las cuales solo habíamos visto 5, copiaron 10 y yo estoy seguro que copiaron a lo vil menso porque ni entendían ni más. El problema fue que copiaron, pero el problema es que no desarrollaron las clases de Zoom. Y hubo a los que no desarrollaron las clases de Zoom, aunque tuvieran todo el pajo de páginas que no entendían, si no tenían lo de Zoom, hubo alguien que no tenía nada de Zoom y es un 0 directo en esa calificación. Hay alguien que nada más tenía la mitad y fue un 5. Entonces, si no tenían algo de Zoom, pues, porque realmente la clase estaba ahí. Entonces, siguen teniendo severos problemas profe? con seguir No, instrucciones. bueno, nos confiamos porque como había dicho que ya a lo mejor iba a acabar esa semana, bueno, así el semestre, Pues ya pues aún dijo que el así. apunte iba a valer. Ajá, pero el apunte siempre dije el de Zoom. Ok. Sí, perdón, fue nuestra culpa. Bueno, fue mi culpa por no Yo, poner atención en el audio. yo no dije nombres, Varela? No, pues ya lo Ya has te visto. exhibiste. Pero sí, no, o sea, el apunte, recuerden que les había dicho que se los puse ahí, está completo en el sentido de que se ve mucho de la unidad, pero pues si no hemos visto algo, no copien a lo menso, pues. Por eso nada más copié las primeras 10. Se me hacía sospechoso que eso no lo habíamos visto. Pues sí, pues obviamente. Si no lo habíamos visto, pues ¿para qué? Y luego hubo hasta quienes copiaron lo de la práctica del otro grupo. O sea, pero bueno. Me Bien, empecé a entonces, sospechar cuando no había sí, nada. ¿verdad? Bueno, eso me recuerda, está aquí, chuchuchuchun, está en clase, está Rivero, veamos. No, no está Rivero. Bueno, está bien. Ok. Entonces, pues bueno, eso es lo más importante a la hora de reducir, a la hora de o sacar de un circuito de ecuación. Entonces, si se dan cuenta, nosotros podemos transitar entre todos. Si yo tengo un circuito, puedo sacar la ecuación y de ahí puedo sacar la tabla de verdad. Lo mismo, si yo tengo la tabla de verdad, yo puedo sacar la ecuación, puedo sacar el circuito. Si yo tengo la ecuación, puedo sacar el circuito y también puedo formar la tabla de verdad. Entonces, ¿están de acuerdo que con una cosa que tenga es suficiente para sacar todo, no? Bien, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Este otro ejercicio parece a simple vista, parece un poquito más laborioso. Entonces igual tenemos A, tenemos B, tenemos C y tenemos D. Y entonces en A, B, C, D tenemos primero en AB, tenemos 2 entradas aquí y estas 2 van a una OR. Entonces ahí está. Estas 2 van a una OR. Entonces no se les olvide que el simbolito de la OR empieza curveado, a diferencia de la AND, que es recto. Y entonces es OR. En general la OR siempre es como curveadita, ¿no? Entonces tenemos ahí esas 2 a una OR. Después, la salida de esta va a una AND. Va a una AND. Y esa es una entrada, esta salida. Y la otra es C. La otra es C. Ya que tenemos ahí esas entradas, la siguiente es, tenemos por ahí aquí una negación de la salida. Y ya, entonces eso básicamente equivale a una NAND. Y a su vez, todo eso va a ir a una OR. Y entonces esa OR va a tener como entrada D. Y por último, me faltó otra que es E. Vamos a tener que eso va a ir a una compuerta AND. Va a ir a una compuerta AND de esta manera. Y ya, entonces aquí tenemos F.
Entonces, aunque el circuito se ve un poquito más aparatoso, pero no lo es tanto, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con A. Entonces, ¿están de acuerdo que aquí llega A solita, no sufrió ningún cambio? Aquí llega B, igual, solito, no llegó un cambio, y entonces a la salida, ¿qué tendríamos? A, B. A más B. A más B. Negada. Ajá. No, ni negada ni A más nada. B. Es solo A más B. Aguas Sí, con A eso. más B. Igual. Ok. Bien, ya está. Luego, pues bueno, aquí llega exactamente A más B. Entonces aquí, en esta otra entrada, llega C solita, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué tendríamos aquí a la salida? Acá. A más B por A C. más B por C. Es A más B y todo eso por C, ¿no? Ok. Ujú. Sí. Sí, les recomiendo ahí, pues si quieren utilizar paréntesis para que no se les complique. Entonces sería A más B como primera entrada y todo eso por C. Ya está. Por C. Ujú. Luego, aquí, ¿qué tendrían? A más B por C y todo negado. Exactamente. A más B por C y todo eso, todo negado. Ya, entonces eso es por un lado. Luego, por otro, tenemos que, pues, eso mismo que sale de aquí es lo que entra acá. Y entonces aquí tenemos D, ¿no? Tenemos D y aquí entra D. Entonces, ¿qué tendríamos aquí a esta salida? A más B por C negado más D. Exacto, entonces tendríamos A más B por C, todo Negado eso más negado, y aparte D. D. Ya está. Luego, por la parte de aquí abajo, todo este cable es E, entonces aquí a la entra E, y su otra entrada, pues es todo este chorizo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería F? Sería lo mismo de arriba, pero por E, ¿no? Todo. Entonces sería paréntesis grande, que sería A. ¿no? Ajá. No, esto es una AND. Esta de aquí es AND. Ah, sí, cierto. Perdón. Entonces Sí, sería por E. A más B por C por C, negada todo eso negado, más D, más D Más por por y todo eso por E. Bien. Entonces, pues vamos a simplificar, a ver si es cierto que es lo más simple que podemos implementar. Y entonces vamos a comenzar con esta parte. Si se dan cuenta, ustedes, a priori, ustedes podrían ver esto como un solo término, ¿no? Entonces, Sí. yo podría agarrar y sustituir, decir, pues X vale A más B. Pueden hacer cambios de variable como ustedes quieran, siempre y cuando los hagan adecuadamente y apliquen y no se olviden de las negaciones y todo eso. Entonces, sustituyendo eso, yo podría decir que esto es X por C. Lo voy a poner así, XC. Y todo eso negado. ¿Están de acuerdo? Porque la negación, pues, es todo, ¿no? Luego, más D y todo eso por E. Entonces, ¿cómo puedo quitar esa negación? Volviendo con una ley de Morgan, ¿no? Exactamente. Sería A negada más B negada. Sí, ¿no? Ajá. Entonces, Por- ahora yo tengo XC y entonces sé que esto es igual a X negada más C negada, que es la ley de Morgan, más D. Y todo eso por E. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. ¿Todos? Sí. Ok, bien. Claro está que alguien podría decir que yo podría llevármelo esto de inmediato aquí, ¿no? Pero pues como apenas van iniciando y se van familiarizando, yo recomendaría que pues sí hicieran los cambios de variable y demás para tratarse de confundir menos y poder simplificar más rápido. Bien, entonces, antes de simplificar esa E, o bueno, multiplicar esta E por todos los elementos, yo voy a resustituir X. Entonces yo sé que X vale A más B. Y todo eso está negado. Luego tengo un más C negada más D.
Y todo eso es por E. Bien, entonces nuevamente, si yo quiero quitar esa negación gigante, aquí puedo aplicar otra ley de Morgan, ¿no? Ujú. Ley de Morgan. Entonces, igualmente, voy a aplicar esa ley de Morgan. Entonces, estoy aplicando dos leyes de Morgan diferentes. Entonces, esto equivale a A más B y todo eso negado, pues recordemos que equivale a A negada por B negada. Luego esto es más C negada más D. Y todo eso por E. Entonces, finalmente, yo podría empezar a multiplicar la E por cada uno de los elementos. Y quedaría entonces A negada, B negada, A negada, B negada, E, más C negada, E, más D, E. Entonces, si se dan cuenta, la E al ser un factor común, a lo mejor me conviene verlo, como ya no tengo ninguna otra cosa que factorizar. ¿Están de acuerdo que comúnmente les he dicho que traten de expandir lo más posible para ver si hay algo que puedo factorizar? Y en este caso no, o sea, este tiene A negada, B negada, C negada y este D. O sea, son completamente términos diferentes, ¿no? Entonces no hay nada que le pueda hacer más. Entonces yo me quedaría con esta ecuación, como la definitiva. Ya sea esta o esta, ambas dos son correctas, no importa. En una nada más están factorizando esa E. Entonces, si nosotros hacemos el circuito de esta misma, pues igualmente empezamos con que tenemos una entrada A, una entrada B, una entrada C, una entrada D y una entrada E. Entonces, el primer término lo voy a hacer con una AND de 3. Dice que es 3 veces A negada, B negada, y voy a hacer esta de aquí. A negada, B negada. Luego, tengo que la C negada está solita, pero aquí sí tengo una C negada. Entonces aquí es negación. Y luego aquí tengo una D solita también. Y si se dan cuenta, nos dice que este término y este término van en una OR. Entonces yo voy a hacer que sea una OR 3 entradas, que también existe. Entonces sería así, OR 3 entradas. Y entonces ya está. De tal manera que aquí tengo A negada por B negada. Aquí tengo C negada y aquí tengo D. Por lo tanto, aquí a la salida tengo A negada, B más C negada más D. Ya está. Finalmente dice que todo eso, esa chunche debe de ir multiplicada por una E. Entonces, esta de aquí le meto una AND y entonces ya está. Ya con eso tengo el circuito. Entonces, si lo comparamos con el circuito que estaba anteriormente, pues en este caso, yo tengo una compuerta, 2 compuertas, 3 compuertas, 4 compuertas, 5 compuertas. Y aquí tengo una compuerta, 2 compuertas, 3 compuertas, 4 compuertas, 5 compuertas, 6 compuertas. Entonces, si se dan cuenta, resulta que a lo mejor esta simplificación sí era la máxima que se podía hacer. Pero, visto desde el punto de ecuación, la ecuación más sencilla es esta. Bueno, a mi parecer, ¿no? A mi parecer es la más sencilla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque maneja de una forma muchísimo más sencilla las compuertas básicas, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya dependerá cuál, pues la que ustedes quisieran o tuvieran la necesidad de implementar. Pero una vez más reitero, este circuito y este circuito, ambos dos son equivalentes. Entonces, ambos dos van a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ¿alguna duda respecto de eso? No. No, tampoco. No, profe. Va. Entonces, vamos a reiniciar, por favor, otra vez la conferencia.